Bueno, hola, muy buenas tardes. Gracias también a los asistentes que se encuentran el día de hoy aquí en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia y les damos la bienvenida al segundo encuentro de saberes de ecología política del Estado, organizado por el Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica. En esta sesión hemos hecho un esfuerzo adicional de contar con un apoyo técnico para una transmisión en vivo. Entonces, agradecemos también a las personas que nos estén sintonizando por el canal de YouTube del INER, pero también aquí la idea es que tengamos una conversa también de manera presencial y hemos hecho un esfuerzo grande para que la presencialidad también sea un momento de encuentro, de disfrute y de también intercambiar siempre conexiones, saberes y redes. En esta oportunidad tenemos la segunda sesión titulada Gestión Territorial Ambiental y Derechos Humanos en el Licenciamiento Ambiental. Y tenemos unos invitadas muy especiales, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Nosotros como grupo de estudio es realmente un placer contar con entidades gubernamentales. Como este ciclo se ha basado en la ecología política del Estado, tener la posibilidad de dialogar con la Autoridad Nacional Ambiental nos da la oportunidad de poder hacer preguntas, de poder conocer también acerca de su trabajo y también obviamente reflexionar sobre el alcance dentro del territorio de las herramientas estatales para la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Tenemos en esta oportunidad a dos invitadas especiales. Por un lado está Luis Carlos Montenegro Almeida, quien es abogado con énfasis en ciencias sociales y políticas, magíster en gobierno y políticas públicas, es investigador y defensor de derechos humanos y actualmente es el subdirector de participación ambiental de la ANLA en Bogotá. Él nos está acompañando desde Bogotá, justamente en la conexión por Zoom. Ahí está Luis Carlos, un saludo especial. No sé si quieres, aunque sea saludar. Hola, hola, acá muy conectado con ustedes, muchas gracias. Muy Gracias, Luis presente. Carlos. Y también tenemos de acá de manera presencial a Lorena Cantor Sandoval. Lorena es antropóloga con maestría en medio ambiente y desarrollo, con énfasis en participación comunitaria y en comunicación ambiental, y actualmente es la lideresa regional del Grupo de Participación Ciudadana de la ANLA, ¿sí? Y también dentro de la audiencia tenemos también una participación de otros integrantes de la ANLA en el territorio que han venido acá a la sede de la Universidad de Antioquia para poder estar en diálogo en este espacio donde conoceremos el trabajo que está desarrollando actualmente la ANLA en el territorio, a partir también de creo yo, que hay una perspectiva novedosa en este equipo de trabajo del gobierno y que realmente va a ser para nosotras placentero y de bastante interesante conocer qué está pasando en los territorios. En ese sentido, simplemente recordarles que este espacio es un espacio de pedagogía popular, es un espacio voluntario, gratuito, público, y que hacemos un esfuerzo de una vez al mes de presentar diferentes temáticas en este ciclo en relación a la ecología política del Estado. Sin más, les voy a dejar la palabra entonces a Luis Carlos y a Lorena para que nos puedan hacer una pequeña presentación, introducción sobre la temática y después sí vamos a abrir la palabra para que podamos tener preguntas del público, comentarios y hacer un diálogo, porque también de lo que se trata es que sea una conversación. Entonces, sin más, le doy la palabra entonces a Luis para que nos haga esta pequeña introducción y también si quieren pueden empezar a presentar la presentación PowerPoint y los dejo. Muchas gracias. Bueno, pues
Primero que todo, reiterar el saludo y también nuestro agradecimiento con este espacio. Es muy importante para la autoridad y para las entidades del gobierno nacional, pues poder interactuar con la academia, que es un actor muy importante hoy por hoy en esa búsqueda de transformaciones y de cambios, al final por un mejor país, pero que también nace justamente del mejoramiento constante de sus entidades públicas. Y pues yo partiría diciéndoles a ustedes que en este formato de conversa, lo que les queremos compartir, algunas cosas son justamente avances que hemos venido teniendo, pero también reconocemos los retos pues que enfrentamos obviamente en el marco del Estado, en el marco de las limitaciones, funciones, competencias que tienen las distintas entidades, pero que esperamos también poder compartir dentro de esos retos pues algunas reflexiones junto a Lorena y junto a Paula y a todo el equipo de la Subdirección de Participación Ambiental y al final de la ANLA, pues hemos venido trabajando en distintos temas y hoy traemos este título que está ahí proyectado, Gestión Territorial Ambiental y Derechos Humanos en el Licenciamiento Ambiental. Y pues de verdad muy agradecidos con el grupo de estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica, dado que pues yo también me siento muy identificado con la ecología política en tanto en mi tesis de la maestría pues tuve un acercamiento a esta ciencia a partir de los aprendizajes también de mi director de tesis, Milson Betancourt, que hace parte del grupo de ecología política también de Claxo, de estos grupos de trabajo tan valiosos y pues yo todavía me siento aprendiz de estos temas, profe, entonces también nos interesa mucho acá en este espacio pues que haya justamente ese intercambio y queríamos compartirles en esta introducción para luego darle la palabra a Lorena esta cita, ¿no? Me va a permitir leerla. Dice, el campo de la ecología política se decanta y arraiga en procesos de territorialización en los campos que se despliegan, estrategias, prácticas y procesos políticos, sociales, culturales en la reapropiación de la naturaleza. La ecología política explora así las relaciones de poder entre sociedad y naturaleza que han penetrado los espacios de interés social de los órdenes institucionales instituidos en la modernidad, de los modos de conocimiento y de producción de los imaginarios que se entretejen en los mundos de la vida de la gente. Ese es un pensamiento, una frase de Enrique Leff, pues que es uno de los teóricos con bastante trayectoria también en este campo. Y al final lo que les queremos plantear, yo creo que en la siguiente diapositiva está como el esquema de los cuatro grandes momentos que queremos abordar en esta conversa y es compartirles a grosso modo, pues, qué es lo que estamos haciendo actualmente en la ANLA en este tema a partir de unos puntos de partida y generalidades. En un segundo momento, compartirles en qué vamos ya desde la perspectiva de lo que hoy estamos fortaleciendo como gestión territorial ambiental y esta discusión bastante amplia de los derechos humanos en el licenciamiento ambiental. En un tercer momento, contarles justamente estos retos, logros y cuestiones que para nosotras están pendientes y que son al final reflexiones e incluso propuestas para este semillero, para este grupo también. Y finalmente, pues conversar. Entonces, en este punto de partida, entiendo, Lore, tú tomas la batuta. Entonces, pues adelante y ya yo retomaré aquí esta palabra compartida con Lore en los otros puntos que corresponden. Dale, Lore. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, como ya lo dijo Luis Carlos. Yo quisiera comenzar haciendo como una pequeña introducción un poco sobre la entidad y sobre cómo funciona un poco el licenciamiento ambiental en Colombia, para que podamos hablar un poco de ya de lo concreto que estamos haciendo en este momento. Lo primero es hacer un recorderis de cómo lo que hacemos las entidades en el sector ambiente, no solamente el ministerio, no solamente la ANLA, sino digamos todos los que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental, tiene que ver en este momento también con lograr llegar a los objetivos de desarrollo sostenible y con lograr, digamos, garantizar, buscar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que ha firmado Colombia y también de los acuerdos, bueno, los acuerdos internacionales que hemos firmado no solamente en términos de lo ambiental, sino también de los derechos humanos, precisamente. Entonces, un poco es importante tener en cuenta ese marco para ver hacia dónde estamos tratando de ir.
Y ya específicamente en la ANLA, pues nuestro plan de acción institucional tiene que ver con esa misión y con esa visión. Nosotros tenemos un plan a 2030 en el que decimos, bueno, nuestra visión es construir desarrollo sostenible, contribuir a la democracia, contribuir a los temas de licenciamiento, pero estudiarlos desde un conocimiento integral del territorio y tener la visión de ser un referente como autoridad ambiental, de ser una autoridad transparente, una autoridad de alta calidad técnica, pero que también sea una autoridad que sea respetuosa de los derechos de nuestros grupos de valor y que sea una autoridad que con alto nivel técnico se pueda ir actualizando en la medida que lo requieren las políticas del país y en la medida que lo requiere el contexto. Entonces, estamos haciendo en este momento la construcción de unos lineamientos que incorporen de una manera integral el tema de derechos humanos en todo el proceso de licenciamiento, pero yo quisiera hablar un poquito de cómo funciona el licenciamiento muy básicamente en este momento en Colombia para que tengamos una comprensión un poquito más sencilla de qué estamos trabajando. Que pena, pero aquí en esta parte, me sale de la cámara de la presentación. Y hay un tema acá y lo primero es que el licenciamiento de alguna manera es casi que el último paso de todo el proceso de lo que incluyen lo que comúnmente conocemos como megaproyectos o macroproyectos. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que de aquí para allá va el licenciamiento y de aquí para acá pasan otras cosas. Entonces, de aquí para allá ya empezamos a estar los actores que conocemos dentro del licenciamiento, las autoridades ambientales, etcétera, pero de aquí para acá hay otros procesos. Entonces, por poner un ejemplo, si estamos hablando de temas de hidroeléctricas, pues hay una planeación de la UME. Si estamos hablando de minería, tenemos entonces todo el tema del momento de titulación, etcétera. Si hablamos de vías, tenemos toda la planeación de conectividad del país, y etcétera, etcétera. Entonces, un poco tener en cuenta que primero hay una parte que es como ya de planeación, que tiene que ver con los planes nacionales de desarrollo, con la visión de país a futuro, que generalmente, bueno, se hace a varios años, etcétera. Y que allí hay unos procesos en sí mismos en los que entran otros ministerios, además pues del sector ambiental, y en los que hay unos momentos de participación, pero también hay otros momentos que son directamente congresos. ¿Qué podríamos decir que viene después? Listo, ya está decidido más o menos cómo se va a manejar el tema. Volvamos a poner el ejemplo de la minería, entonces ya luego vienen las rondas mineras, etcétera, vienen títulos, ¿cierto? Ya cuando tenemos un título, ahí sí podemos decir que empezaría la primera etapa de lo que tiene que ver como tal con el macroproyecto, y es decir, vamos a hacer los estudios ambientales. Y lo mismo pasa con todos los demás, ¿cierto? Ya cuando sí se decidió que se va a hacer una hidroeléctrica en X, porque esa es la visión de futuro que tiene el país, ahí ya es cuando se dice, listo, el interesado en ese macroproyecto, si es una vía, entonces el concesionario, si es una minera, el titular, etcétera, etcétera, ya dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ahí sí entramos en lo que llamaríamos el licenciamiento. Entonces, el primer paso del licenciamiento, ¿cuál es? Yo hago mis estudios ambientales como gremio, ¿cierto? Diagnóstico ambiental de alternativos si es requerido, o el estudio de impacto ambiental. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que incluso en este primer momento, todavía el actor de la autoridad ambiental no entra completamente, no entra como garante, no entra tampoco a ser el que hace el estudio, al menos como tenemos la normatividad en este momento en Colombia. En otros países, por ejemplo, en esta parte, el Estado entra como garante, en otros hace la línea base. Digamos que es algo que se ha venido discutiendo desde hace varios años, y que se sigue discutiendo en este momento en el gobierno, pero que con la normatividad hoy vigente, 4 de abril, pues no podemos por el momento como autoridad ser juez y parte. Entonces, digamos que allí, ¿quién es el principal grupo como de valor que tenemos en ese momento? Pues los gremios, las empresas, las consultoras y por supuesto las comunidades. Claro, tenemos, y bueno, y las autoridades locales. Estos primeros tres, pues porque son quienes elaboran
elaboran la línea base, elaboran el estudio y lo presentan, y ellos porque se les tiene que garantizar su participación. Entonces, ¿de qué depende que eso se garantice? ¿Y cómo entramos nosotros a jugar y a pensar en que esto se haga de la manera adecuada? Para esto está la metodología de elaboración de estudios ambientales, que es emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y que la vigente en este momento es de 2018. Sin embargo, lleva un tiempo en actualización, pero la vigente hoy día es la de 2018. Y también están los términos de referencia, que los términos de referencia ya van más como hacia cómo se desarrolla cada punto desde lo técnico, y son diferentes para cada sector, porque yo no le voy a pedir lo mismo técnicamente a una vía que a una hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces allí es donde hay elementos de garantías de participación, elementos, digamos que si bien se están tratando de fortalecer cada vez más, pues allí se encuentran, y lo que pasa después es donde entramos directamente como autoridad ambiental, que es cuando ya entramos a evaluar esta parte. Entonces, ¿qué es muy importante que tengamos en cuenta? En la norma colombiana, la metodología que nosotros le solicitamos a estos actores con la que deben construir sus estudios de impacto ambiental parte de una premisa, y es que existen 3 medios. Entonces está el medio biótico, que es todo el tema de flora, fauna, el medio abiótico, que es todo el tema de suelo, hídrico, aire, etcétera, y el medio socioeconómico. Esta división, digamos que funciona así en la norma, porque a pesar de que el ambiente es un tema integral donde todo está conectado con todo, para poder generar indicadores, valoración, etcétera, se requiere hacer una división para poder evaluar. Ahí es donde hay muchas discusiones históricas, porque precisamente si partimos de que el ambiente es integral, ¿cómo lo vamos a dividir para estudiarlo y cómo lo vamos a dividir para evaluar? ¿Cierto? Y creemos nosotros, pensando un poco en cómo desarrollar esa charla, que ahí es donde nos encontramos mucho con la ecología política, porque precisamente la ecología política nos puede aportar muchos elementos a la discusión, en términos de que precisamente habla de que no debemos fraccionar el ambiente para su análisis, y además de que no nos podemos centrar solamente en el análisis técnico sin tener en cuenta las relaciones de poder, sin tener en cuenta todo el tema de la naturaleza culturalmente construida, y un poco darle un rol, digamos, con una discusión al Estado. Entonces, hay muchas cosas de esto que se pueden discutir, y que precisamente por eso históricamente se ha actualizado la metodología varias veces, y que en este momento otra vez se está pensando en su actualización. Básicamente la idea es que nosotros podamos pensar en esa discusión y darle una materialidad en los instrumentos y en los procesos que requiere el licenciamiento ambiental. Entonces, un poco qué podemos hacer nosotros básicamente. Nosotros estudiamos esto en este momento, bajo la premisa de estos 3 medios, revisamos y pues cómo está el tema de valoración de impactos. La idea de estos estudios y del licenciamiento, del proceso de licenciamiento, es que podamos mitigar, prevenir, corregir o compensar, es decir, es un instrumento preventivo frente a los impactos que pueden generar estos proyectos, y a partir de eso tenemos básicamente 3 opciones. El resultado acá puede ser negar la licencia, puede ser otorgarla, y puede ser archivar el proceso. Yo cuando archivo un proceso, que eso nos lo preguntan mucho, cuando el estudio no me arroja suficientes elementos para tomar una decisión. Es decir, que si yo digo no, usted como empresa me demanda porque realmente yo no tenía elementos para decirle que no. Y que si yo digo sí, como Estado me estoy arriesgando porque no estoy seguro de que realmente el manejo de impactos vaya a ser el adecuado. Entonces ahí yo archivo el proceso. ¿Qué es lo importante en este momento y la discusión de cómo entran ahí los derechos humanos? Bueno, esto implica un montón de procesos que hacen que nosotros no solamente otorguemos, perdón, sino que, bueno, en el caso de que neguemos o archivemos, pues de ahí para allá no pasa nada, ¿cierto? Pero en el entendido de que nuestra misión no es solamente evaluar si un proyecto es viable ambientalmente o no, sino que en caso de que digamos, listo, se otorga licencia, tenemos que hacer seguimiento y control.
pues hay un montón de actividades más allá de simplemente hacer una visita de seguimiento o de generar, por ejemplo, si encuentran un incumplimiento sancionatorio o no, que son como los procesos globales que a veces vemos desde afuera, pero que la entidad tiene todo un equipo que trabaja documentalmente, que hace presencia en territorio, para que cada vez haya un fortalecimiento en el proceso de licenciamiento que nos permita dar una mirada más integral. Entonces nosotros contamos con 5 subdirecciones, básicamente. La subdirección de evaluación de licencias ambientales, que es pues la que se dedica precisamente a revisar esos estudios ambientales, ya sea para un proyecto nuevo o, por ejemplo, si un proyecto ya tiene una licencia otorgada, ellos son quienes revisan en caso de una modificación si la manera en que se plantea manejar los impactos pues es adecuada o no y si esa modificación se otorga o no se otorga. De allí entonces pasamos a la subdirección de seguimiento de licencias, que lo que hace es todo un proceso. Muchas veces pensamos que el seguimiento es una visita y ya. El seguimiento realmente viene desde hacer la revisión documental de los informes de cumplimiento ambiental, revisar todo el histórico de pronto si hay denuncias ambientales, hacer una cosa que nosotros llamamos seguimiento documental espacial, que es hacer toda la revisión cartográfica y demás, satelitales y demás, a partir de las actividades que tiene o no autorizadas el proyecto para ver cómo está. Y después con todo ese corpus, sí vamos acá, un poco para revisar en inspección ocular versus lo que tenemos documentalmente, cómo se está comportando el territorio y cuál es la tendencia de calidad de los medios y demás en campo, a partir siempre de los 3 medios, como les decía, porque así es como está concebida la normativa en este momento. Y allí se habla con las comunidades, se revisan los impactos y demás, y se elabora un concepto técnico donde pues se revisa lo que está en campo contra lo que está en documentos y tomamos ya una decisión en términos de cómo está el cumplimiento. Adicionalmente tenemos entonces la subdirección a la que pertenecemos Luis Carlos, mis compañeras y yo, que es la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental. La subdirección juega un papel que de alguna manera es transversal y es velar por los derechos de participación e información para los actores del área de influencia y pues en general para toda la nación, porque pues estos documentos son públicos, independientemente de si yo pertenezco o no al área de influencia, yo puedo tener interés en un proyecto y pues solicitar información. Entonces nosotros a partir de las estrategias de participación ciudadana, del fortalecimiento de los mecanismos de participación, de la estrategia de presencia territorial, en esta subdirección tenemos, por ejemplo, gestores territoriales ambientales como ellas en 16 perdón, ya no digo contrataciones, 19 departamentos, que son personas que están permanentemente en territorio, que atienden las quejas más rápido, que escuchan a las comunidades, que van y cuentan qué hace la para garantizar ese proceso y también poder generar alertas. Todo esto en aras de qué? En aras de generar cada vez más acciones en nuestro rol como Estado para poder generar formas de, digamos, de ayudar a transformar la conflictividad socioecológica más allá de solamente garantizar información o de solamente hacer las presencias puntuales de los seguimientos. Entonces, ¿a qué le estamos apuntando? A que la presencia territorial de la entidad no son solamente Daniela y Elizabeth, no es solamente el equipo de seguimiento, no es solamente el equipo de evaluación, sino que somos un engranaje en el que todo el mundo pueda tener presente cada vez más el contexto territorial y hacer ese análisis integral de las licencias, de tal manera que nuestra labor pueda corresponder al contexto. Y es en esa medida, en todo esto, en donde estamos trabajando los lineamientos por derechos humanos. Porque la idea es que toda esta discusión teórico-práctica en la que podemos tomar elementos de la ecología política, especialmente de la latinoamericana, pero no solamente, sino que también tenemos que hacer un análisis obviamente jurídico, tenemos que hacer un análisis integral de los contextos en los que en la práctica opera todo este tema. Pues todo eso que pensamos en el papel y que podemos discutir hoy con ustedes acá y en otros espacios del sector ambiente y con las comunidades, pues que eso llegue a algún lugar depende de que nosotros podamos tener lineamientos que se vean en los instrumentos como tal. Entonces ahí, por ejemplo, está la actualización de la metodología, que es algo que
a lo que aportamos varios, pero se transformaría desde el ministerio, a nuestros instrumentos internos, entonces lineamientos como tal que digan yo qué hago en una visita para garantizar derechos y cuáles sí, cuáles no, porque no quiere decir, ahí quiero como hacer énfasis en algo y es, no es que unas entidades del Estado tengan competencias en derechos humanos y otras no. Por supuesto, todas tenemos que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, eso es un mandato constitucional. Pero claro, tenemos unos énfasis de acuerdo a lo que cada una debe hacer. Entonces aquí es un poco preguntarnos específicamente, ¿yo qué debo hacer en una visita de seguimiento para garantizar el derecho? ¿Yo qué debo hacer cuando evalúo un estudio en los aspectos físicos para garantizar el derecho? Y así sucesivamente y en eso estamos trabajando. Eh, entonces un poco quería mostrarles esto como para que veamos que en términos de lo normativo, en términos de lo instrumental, partimos de la discusión de, bueno, ¿cómo vamos con el tema de los tres medios? ¿Cómo podemos tener una mirada más integral? Pero que de fondo lo que queremos es poder pasar todo esto que estamos discutiendo a la realidad con el análisis jurídico respectivo, con el análisis normativo respectivo, con los cambios de instrumentos que podamos proponer, cambios que seguramente en algunos casos cuando hablamos de instrumentos internos del trámite los puede adoptar la ANLA como tal, en otros casos tendrá que adoptarlos el ministerio. Digamos que ahí depende un poco de lo que se vaya proponiendo y en eso estamos trabajando. Entonces, un poco decir que hay varios procesos misionales, documentales y de campo que requieren toda esta pensada, que en eso estamos trabajando y que principalmente lo que buscamos es relacionar, como poner en juego todo el tema de relacionamiento, de gestión de conocimiento, de presencia territorial al servicio de eso, de poder hacer esa transformación y de pensarnos los derechos humanos más allá de solamente decir, bueno, en general como soy autoridad ambiental, entonces garantizo el ambiente sano. En general como soy Estado, garantizo información. Tratar de poder ir un poco más allá, además en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, porque es un compromiso del gobierno del cambio en el Plan Nacional de Desarrollo, atender la conflictividad socioambiental y en esa medida estamos trabajando. Entonces ya creo que con este panorama un poquito más de cómo funcionamos en la práctica, podemos entender ciertas cosas y es, toda la discusión la tenemos que llevar a unas limitaciones también normativas y documentales, pero que no por ser limitaciones quiere decir que no podemos dar la discusión, ¿cierto? La idea es encontrar el equilibrio y le voy a dar paso a Luis Carlos para que nos cuente cómo lo hemos hecho, porque nos ha implicado varios retos de contexto, de búsqueda de contexto normativo, pero también pues socioeconómico, político, etcétera, que es interesante pues que conozcan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lore. Verificar que me escuchan bien, sí. Sí. Listo. Bueno, muchas gracias, Lore. Con esa base, simplemente tenemos la intención de compartirles, como ya lo ha señalado mi compañera, pues que los derechos humanos se encuentran, por supuesto, en el mandato constitucional. Creo que la mayoría de las personas que estamos en esta transmisión y también quienes están allá en el escenario virtual, reconocemos la valía de nuestra constitución política. Y incluso creo que ha sido fuente también de elogios, no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo, ¿no? Reconocida tal vez como una constitución política de vanguardia, efectivamente con un enfoque de derechos y que ha sido objeto tal vez incluso de debate, en un sano debate de discusión en la sociedad colombiana de hasta qué punto hemos logrado como sociedad, como conjunto de sociedad y Estado, materializar esa constitución política y varios de los mandatos que están allí y que muchos de esos, por supuesto, tienen que ver con el ejercicio de las autoridades ambientales, pero también con el ejercicio de las funciones ambientales que tienen muchas entidades públicas actualmente en el Estado. Yo creo que en lo que les quiero compartir se va a mezclar algo del punto 1, 2 y 3, que es justamente este cierre de derechos humanos, mandato constitucional. El segundo punto que es compartirles también ya en qué vamos frente a la elaboración de estos lineamientos de derechos humanos en el licenciamiento ambiental. Y finalmente, creo que algunas cosas las sintetizaremos relacionadas con el punto 3 de los retos. Entonces, para responder en qué vamos, pues compartirles que fue
fue importante en la llegada pues, de nuestro director Rodrigo Negrete y del equipo, digamos, directivo actual que comparto, por ejemplo, con la subdirectora de evaluación Ana María Llorente, con el subdirector de seguimiento Germán Barreto, con el subdirector de instrumentos, permisos y trámites ambientales Luis Enrique Orduz y la subdirectora administrativa y financiera Nani Alonso y este sujeto que les está hablando en este momento, subdirector de participación, somos los 5 subdirectores de la ANLA. Y yo creo que la primera reflexión o aprendizaje que yo les quiero decir de en qué vamos es entender la ANLA cómo funciona. O sea, creo que un paso base es, y la ANLA al final cómo funciona, y entender la ANLA cómo funciona es entenderla administrativamente, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de entidad es? Es una unidad administrativa sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Ambiente, y eso puede que jurídicamente sea un enredo, pero tiene unas implicaciones, ¿sí? Del qué nos permite hacer y qué no nos permite hacer. Y en muchos de los eventos en que yo represento a la autoridad, sigue permaneciendo una confusión que parece ser de forma, pero es de fondo. Y esa confusión que parece ser de forma es que nos dicen usualmente la Agencia de Licencias Ambientales, ¿sí? Que somos la Agencia de Licencias Ambientales. Y pues no, esta entidad no se llama agencia, esta entidad se llama autoridad. Y hay que ver el origen de las propuestas de las agencias. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad con las agencias? Por eso les digo que no es un tema de forma, sino que es un tema que sí tiene un trasfondo. Y una de esas diferencias puede ser la estructura administrativa y presupuestal. Y les invito a hacer ese ejercicio, esa tarea, profe, para el grupo y nos cuentan a qué conclusión puede llegar. De hacer el ejercicio de comparar la estructura administrativa y presupuestal de la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura con la ANLA. Y nos cuentan luego qué encuentran allí. Yo lo que les quisiera decir de conocer la ANLA en su funcionamiento, pues es entender más allá de la formalidad de lo que jurídicamente nos dice el marco de creación de la entidad, de qué funciones tenemos, qué competencias tenemos, qué limitaciones tenemos, pues es también ver las oportunidades de lo que las distintas subdirecciones hacemos y qué no hacemos. Por eso, una de las novedades que les queremos compartir es que hemos diseñado la ruta Conoce la ANLA, ¿cierto? Que es justamente un espacio pedagógico y de participación que tiene un formato presencial y que es básicamente un recorrido por las instalaciones físicas de la autoridad en las que interactuemos directamente pues con los protagonistas de las distintas dependencias para que de la mano de ellos conozcamos qué hace cada dependencia. Y esa reflexión la hacemos o les compartimos esto porque a partir de entender qué hace cada dependencia, pues se puede entender cómo se irradia justamente el ejercicio de los derechos, como el derecho a la información pública ambiental o el derecho a la participación ambiental, el derecho a la gestión del conocimiento público, del conocimiento comunitario, el derecho de la justicia ambiental que tiene un lugar en nuestra oficina jurídica, en los procesos sancionatorios ambientales, por supuesto, pero también el derecho a la protesta, porque nosotros reconocemos el derecho a la protesta social como un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Y es finalmente a participar en la toma de decisiones también de la misma autoridad. O sea, creo que todas somos parte de la discusión, reflexión sana, bienvenida de ¿y cuál es el futuro de la ANLA? La ANLA en qué debería transformarse, cómo debería mejorar la ANLA, cómo deberían mejorar sus procesos. Y al final, pues para eso es que existen todos los mecanismos de participación que conocemos como los mecanismos de participación de la gestión pública, ¿cierto? Y uno de los más conocidos tal vez es el mecanismo de la rendición de cuentas. Se ha dicho de paso que desde ya les invitamos a ser parte de la rendición de cuentas de la ANLA del año 2023 que se hace en este 2024, para que ustedes conozcan la gestión realizada dentro del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, ¿sí? Y que allí se pueda hacer una retroalimentación. La rendición de cuentas es un mecanismo en el que al final se toman como compromisos algunas propuestas que hace la sociedad civil y a mí me parece que ahí juega un papel relevante la academia. Y en la rendición de cuentas que hicimos el año pasado, invitamos justamente a varios actores para justamente nutrir el ejercicio de hacia dónde podría ir el fortalecimiento de esta entidad pública, ¿no?
Yo también les diría que otra de las reflexiones del en qué vamos es ratificar la importancia de que como entidad pública, si bien estamos en un marco de funciones delimitado, pues también estamos en esta reflexión, discusión abierta de cuál es nuestra relación con los derechos humanos. Y nuestra relación con con los derechos humanos justamente parte de la constitución política, del respeto y la garantía de los mismos. Y no hace falta sino señalar el artículo 2 de la constitución política. Y yo creo que es un proceso de reflexión que nosotros le estamos transmitiendo también a todas las entidades públicas con las que interactuamos. Y es, todas tenemos unas obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos a grosso modo, y hay algunas entidades que tal vez sí tienen unas funciones muy específicas o unos mandatos muy específicos, como el Ministerio del Interior o la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la misma Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, etcétera, ¿cierto? Hay varias entidades que tienen unas funciones y competencias específicas con derechos humanos, pero todas las entidades promovemos, respetamos y garantizamos también este importante concepto, que no solo es un concepto, sino pues un deber que en el marco también de las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos, como servidores públicos, e inclusive como lo dijo en una locución presidencial nuestro presidente de la República tal vez hace unas 2 semanas, decía, para que sea más claro el mensaje, vamos a dejar de decir que somos servidores públicos. Vamos a estar diciendo que somos unos sirvientes de la gente, porque estamos en estos roles es para servir en lo que sea posible, por supuesto, con las herramientas y limitaciones que son del caso. ¿En qué más vamos? Creo que lo decía Lorena, actualizamos la ruta de la participación en el licenciamiento ambiental. Lorena lo que les graficó allí en el tablero es justamente la diferenciación de las etapas del licenciamiento ambiental en las cuales puede haber participación, disipar de pronto esa duda. ¿Hay participación en el proceso de evaluación ambiental? Sí. ¿Hay participación en el proceso de seguimiento ambiental? Sí. ¿Hay participación en los sancionatorios ambientales? Sí. ¿Hay un reto de fortalecer la promoción de esa participación? Sí, estamos en eso. Y la ruta de la participación lo que hace es decirle a todos los actores, oiga, venga, conozca cómo puede ejercer su derecho a la participación dentro de esa ruta, dentro de esos 3 ámbitos que les acabé de señalar, ¿cierto? Pero también compartirles, profe, estudiantes, todos los que vean esta transmisión, que pues hay 2 discusiones abiertas muy relevantes que desde ya se las compartimos. Y es cómo se garantiza la participación en los procesos de cierre y desmantelamiento de los proyectos, obras y actividades. Porque ahí puede que haya un reto que trasciende a la ANLA, porque es un reto también de carácter jurídico y que requiere tal vez una reglamentación. Y es, eh, deberíamos hacer una audiencia siempre que se dé el cierre y desmantelamiento de un proyecto. ¿Qué es lo que se debería debatir allí? A nosotros nos compartían estados de otros lugares del mundo que ellos han creado incluso entidades públicas dedicadas únicamente al cierre y desmantelamiento de proyectos. Tal vez en Colombia no hemos vivido todavía esa necesidad latente porque la mayoría de proyectos, obras y actividades que se han licenciado están en etapa de seguimiento. Pocos son los que han llegado a cierre y desmantelamiento, pero la pregunta hay que hacerla porque debemos tener más claridad, ¿verdad? Pero también la pregunta se puede abrir en esa línea de tiempo, suponiendo que tenemos un tablero a la derecha de donde está Lore, suponiendo que podemos extender esa ruta de la participación hacia el pasado. Lo que nosotros diríamos es cómo se puede fortalecer el derecho a la participación en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, porque actualmente la ANLA no tiene competencias ni posibilidades administrativas de acompañar esos ejercicios de cuando se elaboran los EIA. Sin embargo, la reflexión, que es reflexión, la hemos compartido con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía, entre otros. Y es que si una empresa o una consultora ambiental elabora un estudio de impacto ambiental que debe tener unos lineamientos de participación, atender unos lineamientos de participación de la metodología, cómo acompañamos, cómo las entidades del Estado pueden acompañar ese proceso para que se pueda decir, oiga, sí, sí cumplió con los ítems de participación,
Esto, como les digo, es una reflexión que está abierta. Y es que si bien la ANLA tiene la obligación de cuando te radican validar si esa participación se dio o no, pues sí sería muy valioso contar con un concepto de otras entidades públicas como el Minambiente y el Mininterior que nos digan, resaltábamos que este estudio de impacto ambiental X o Y cosa, ¿cierto? Eso fortalece y estamos en este proceso. Contarles dentro de el que vamos, Lorena les refirió la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Desde la autoridad y especialmente desde nuestra subdirección, junto también a la CIPCA y bueno, toda la ANLA, hicimos unos aportes oficialmente al Ministerio de Ambiente, a la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos, se llama así, con sus siglas traduce DASU. Esta es la dependencia del ministerio que tiene la responsabilidad de actualizar la metodología que les mencionamos. Y pues nosotras hicimos un ingente esfuerzo el año pasado por hacer unas contribuciones y sabemos que en el ministerio también se continúan haciendo esos esfuerzos para publicar esta metodología. ¿Por qué hablamos tanto de la metodología y por qué se las posicionamos tanto? Porque al final es un instrumento jurídico que se vuelve una resolución que se vuelve exigible justamente a las empresas y a las consultoras ambientales y a todo actor que quiera solicitar una licencia ambiental. En este caso, que sea competencia de la ANLA, pero al final esa metodología es aplicable a todas las autoridades ambientales. Es decir, también es aplicable a las CAR, a las corporaciones autónomas regionales, también a las gobernaciones y a las alcaldías. Recuerden ustedes que dentro del Sistema Nacional Ambiental, gobernaciones y alcaldías también son autoridades ambientales en algunos casos. Entonces, contarles en ese tema de en qué vamos, pues que estamos desarrollando una cantidad de reflexiones que implican sí o sí interacciones interinstitucionales. Sí o sí nos van a implicar esas interacciones y ese yo creo que es el principal reto que les queremos compartir. Y es que si yo quiero contribuir con el respeto y la promoción de los derechos de las defensoras ambientales, sí o sí debo articularme con las entidades competentes como son la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la consejería que les mencioné, ¿cierto? Pero también está el reto de si yo quiero, por ejemplo, acabo de venir de una mesa de trabajo sobre los lineamientos que se están construyendo para atender el tema de la búsqueda de personas desaparecidas asociadas al conflicto armado interno. Ustedes saben que esa competencia es de la VPD, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero también la búsqueda de personas desaparecidas no asociadas al conflicto armado interno es también muy importante y esa es competencia de la Comisión de Búsqueda, que es un organismo adscrito de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, un poco la pregunta abierta que andamos reflexionando y respondiendo es cómo se delimita la interacción de la autoridad ambiental con ese tema que es competencia de otras entidades, generar los procesos de búsqueda, pero que al final sí podrían llegar a tener un impacto justamente en los procesos de evaluación ambiental o en los proyectos, obras y actividades, competencia de las entidades. Entonces, ese es un tema que es ejemplo, pero la reflexión tiene varias temáticas que son interesantes. No en todas podremos compartirles acá, pero les quisiera enunciar, por ejemplo, las asociadas al sector de las culturas, los artes y las saberes, que es el nombre del ministerio de nuestro Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes. Y es que allí, por ejemplo, está también la pregunta de cuando cuando se pueda impactar el patrimonio, la memoria, y entiéndase los patrimonios inmateriales o materiales, pues cómo se manejan allí también justamente los procesos de evaluación. Y al final esto a mí me permite proponerles a ustedes también un reto que es justamente cómo generar mayores interacciones en el modelo de licenciamiento ambiental colombiano con las distintas entidades que al final tienen algún lugar de interacción. Y es que en esa línea de la ruta de la participación hacia atrás, pues hemos venido proponiéndole al Ministerio de Minas y Energía, a la ANH, a la ANM, a la ANI, al Mintransporte, al Minvivienda, y a todas las entidades que al final interactúan también con temas ambientales y toman decisiones ambientales al final, eh, pues que deberíamos generar interacciones más oficiales frente a los procesos de licenciamiento ambiental, porque es la manera de aterrizar esos criterios de derechos humanos a nuestros procesos técnicos
que tienen lugar en las subdirecciones que ya les mencionamos y que mencionaba también Lorena. Yo creo que también la realidad del conflicto armado interno es innegable. Esta mañana leía un reporte del CICR que nos señala que hay activos 8 conflictos armados internos, o que dentro de nuestro conflicto armado interno hay activos en este momento 8 focos, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir es que el reto para lo que yo denominaría el sector de paz que está dentro de la Presidencia de la República es que sin duda alguna los temas ambientales deben estar en las mesas de diálogo. O sea, en la mesa de diálogo con el ELN, en la mesa de diálogo con el EMC, en la mesa de diálogo que se quiere generar también con el Clan del Golfo. Con todos los actores armados el tema ambiental debe estar, porque es la participación ambiental en aquellos territorios donde el conflicto armado hace presencia y que genera unas particularidades para aquellos proyectos que también están hoy, digamos, licenciados en esos territorios, sí generan unos criterios o unas exigencias diferenciadas, bien para la autoridad, bien para el usuario titular y al final para el conjunto del Estado, porque el conjunto del Estado es el obligado justamente a, de alguna forma, brindar esas garantías a los derechos humanos de la población civil, llámese en contexto de aplicación del DIH o del DIDH y de la Constitución. Entonces, con esto queremos plantearles algunas de estas preguntas que están allí en la diapositiva, porque si bien tenemos los avances que les hemos contado de actualizar también nuestros manuales, actualizar la estrategia de participación, actualizar el manual de seguimiento, el manual de evaluación, actualizar términos de referencia, nosotros tenemos el reto de expedir, pues digamos, de brindar los insumos para que el Ministerio de Ambiente expida los términos de referencia, por ejemplo, del proyecto del Canal del Dique, pues tiene unos retos de derechos humanos y nosotros los reconocemos y esos insumos los venimos trabajando inclusive con mi compañero par responsable en el ministerio, que es Miguel Ángel Julio, que es el subdirector de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente. Entonces nos hacemos preguntas como, ¿cómo se puede fortalecer el licenciamiento ambiental a través, digamos, de esta integración de los derechos humanos con mayor claridad, ¿cierto? Nos hemos preguntado constantemente la ecología política cómo puede aportar a la construcción de esos lineamientos de derechos humanos, de esas orientaciones de derechos humanos, porque hay discusiones que están abiertas frente al modelo actual de licenciamiento ambiental. Ustedes lo conocen. Se habla de 3 medios, ¿no? El medio físico o abiótico, el medio biótico y el medio socioeconómico. Y nosotros decimos, ¿qué dice la ecología política de esa organización de los 3 medios? ¿Será que la integración de los 3 medios no será mejor para poder analizar el contexto de derechos humanos de los proyectos, obras de actividades que requieren licencia ambiental? Bueno, es una discusión que nos interesa nutrir y fortalecer. Y también cómo este campo de saber puede contribuir pues en ese relacionamiento que es jurídico, que es temático, pero que, insisto, sí o sí implica la vinculación de muchas otras entidades públicas. Y nos preguntamos, ¿la ecología política puede permitir una mirada integrada entre los medios y la revisión de los impactos en los medios? ¿A qué va esto? Ustedes saben que un estudio de impacto ambiental, finalmente, el centro de un estudio de impacto ambiental es que reconoce que su actividad genera unos impactos. Y como genera unos impactos, requiere unas medidas de manejo. Y toda medida de manejo que se vuelva una obligación para el titular de la licencia ambiental tiene una ficha de manejo. El centro de una EIA y al final de una licencia ambiental que se otorga es las fichas de manejo que existen allí, porque es al final lo que yo invito a las veedurías ciudadanas ambientales a que puedan hacer seguimiento riguroso a esas fichas de manejo, porque la discusión se centra en si esa ficha de manejo le falta algo, pues yo puedo participar en el siguiente seguimiento ordinario de ese proyecto para proponer justamente esos ajustes. La autoridad los recibe. La autoridad en este momento es de puertas abiertas y está escuchando todas esas propuestas y recepción de informaciones que tengan por hacer sobre los distintos proyectos, ¿cierto? Porque sabemos que hay muchos proyectos que tienen alta complejidad en todos los sectores de infraestructura, de hidroeléctricas, de minería, de hidrocarburos, de agroquímicos. En todos hay proyectos de alta complejidad.
Entonces, eso es lo que estamos promoviendo en esa pregunta. Es cómo la ecología política, pero al final todos los grupos de investigación que tienen un interés por los temas ambientales pueden ayudarnos a fortalecer esas fichas de manejo. Creo que es incluso una conversación con los gremios económicos de este país y la venimos teniendo también dentro de nuestros avances, de mejoremos la calidad de esas fichas de manejo, porque mejorar la calidad de esas fichas de manejo es mejorar la calidad de esos proyectos que tienen una larga durabilidad y que de la calidad de las fichas de manejo también depende el buen ejercicio de seguimiento y control ambiental y que se pueda cumplir el fin de la licencia ambiental, que como nos lo recuerda constantemente nuestro director general Rodrigo Negrete, es un fin preventivo. Y la Corte Constitucional lo dice reiterativamente en varias sentencias de la Corte, en donde se recuerda es que las licencias ambientales tienen un fin preventivo y es hacer que los impactos tengan por lo menos medidas de manejo, medidas de control, medidas de mitigación, y si ya no se puede ninguna de esos niveles, pues que tengan medidas de compensación. Eh, la conversación está abierta, tenemos la diapositiva de apertura a la conversación. Nuestro interés acá pues es conversar alrededor de los temas que les hemos planteado en gracia de discusión, si se quiere, académica, jurídica, desde las perspectivas críticas, y escuchar también esa retroalimentación que, insistimos, es muy valiosa para nosotros y nosotras, y pues nos gusta que estos espacios se den porque son los que permiten fortalecer nuestra labor. Hay cosas que la sociedad civil sin duda ve, que nosotros no, y agradecemos de todas maneras siempre esos ejercicios. Entonces dejaría la palabra por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Lorena y a Luis Carlos por este planteamiento de introducción, pero también qué han estado haciendo y cuáles son los retos que tienen como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ahora justamente es la oportunidad para poder hacer preguntas, para hacer comentarios. Yo creo que hay mucha información valiosa y que implica también este espacio entre la academia. También acá hay activistas ambientales y también la oportunidad de hablar con, en este momento, el gobierno, que es un gobierno de cambio, es un momento también histórico en Colombia. Yo quisiera también resaltar que esta de ecología política del Estado, arrancamos hace un mes con la primera sesión de introducción sobre qué trata, qué significa que el Estado también piense su papel en la relación sociedad-naturaleza. ¿Qué significa ser Estado? ¿Qué es el Estado? Y qué va a implicar el Estado mediar las relaciones de transformación que el ser humano constantemente realiza en el territorio, ¿no? Y constantemente está transformando con megaproyectos de desarrollo, con centrales hidroeléctricas, con minería, con una cantidad de monocultivo, está transformando el territorio, está afectando la tierra, está afectando el agua, el aire. Hay una relación constante del ser humano en una afectación a partir de un sistema económico capitalista que, dicho sea de paso, este sistema nos ha llevado a una crisis civilizatoria ambiental de una envergadura muy grande. ¿Y cuál es el papel del Estado en todo esto? O sea, la ecología política se hace la pregunta, ¿cuál es el papel del Estado? Pero también el Estado comprendido dentro de una democracia participativa, donde los pueblos también son los que han llevado, a través de la elección del voto, han llevado a poder elegir sus futuros presidentes y el presidente actual, que implica también la postura que nos comparten en este momento Luis Carlos y Lorena. Creo yo, vemos también un lenguaje, un discurso y vemos también unos lineamientos de derechos humanos. Inclusive me llamó la atención la metodología que están ahorita elaborando, revisando de los estudios de impacto ambiental, con muchas ganas de conocerla,
por ver eso qué va a implicar realmente en los territorios, qué va a implicar realmente en los licenciamientos futuros para futuros megaproyectos, ¿no? Entonces yo quería como atar la presentación con lo que hemos venido conversando en este ciclo de la ecología política del Estado, la primera sesión, y ahora sí doy apertura para que podamos recibir comentarios, preguntas, siempre para que brevemente se introduzcan quiénes son, de dónde vienen y compartan sus apreciaciones, porque la idea es que podamos siempre hacer un intercambio de saberes, ¿sí? Entonces, no sé si alguno tenga alguna comentario, pueden levantar la mano. Yo creo que hay un micrófono que vamos a ir pasando las personas que quieran hacer como alguna consulta, pregunta también puede ser en esta oportunidad que tenemos de dialogar con la ANLA. Perfecto. Acá, por acá, listo. Acá, no sé si podemos voltear la camarita un ratito. Sí. Excelente, para que también se puedan ver. Hola, Hola. hola. Sí. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ok, buenas tardes. Mi nombre es María Sierra. Soy estudiante de la Universidad de Córdoba, pues ya me gradué en geografía y pues he estado como en este campo de lo ambiental desde por allá quinto semestre que estuve como visitando el espacio y como mirando ese espacio diferente a como pues lo veía pues antes de entrar a la carrera. Y me parece o sea, que hay un punto muy crítico y pues que hablábamos desde los espacios que pues con los compañeros también formamos y decíamos era que, por ejemplo, nuestros espacios a veces nos damos como a la tarea de sí, somos naturales, pero a veces nuestros espacios carecen de esa ente natural, o sea, a veces hay mucho cemento en nuestros espacios, entonces decíamos como esa relación de lo humano está muy perdida porque pues hay todo un sesgo y cómo nos estamos, pues también parte de la crianza que decíamos o sea, como el punto más allá de llevarlo a la política, porque muchas veces se queda como en el papel y es muy bonito y era como que, bueno, eso queda muy bien ahí, pero en la práctica no se ve. Y, o sea, hay mucho degradamiento de los espacios rurales, por ejemplo, de lo que yo veo en Montería, pues en Córdoba en general, que sí hay degradamiento, no conocemos el suelo, no lo conocemos, y hay como toda esa, como ese desligue del capitalismo también, que decíamos como que solo para la empresa, solo para el mayor productor, y ya los demás, el pequeño, pues el mediano ahí se pierde. Y también hablamos como que en el agro, o sea, somos potencia en el agro, decíamos, y vemos que siempre hay como ese ataque también de relación como con los agroinsumos que utilizamos para nuestros cultivos, que también son o sea, muy agrestes contra el suelo, y uno como que, bueno, eso pasan los años y no, como que no le prestamos mucha atención a eso. Y lo mismo a las semillas del maíz, a las del algodón, que han caído en ese degrado como, ¿qué pasó? O sea, ¿por quién permitió esto? O sea, ¿cómo llegamos a que nuestras semillas, por ejemplo, de maíz, que eran tan evaluadas, pues, o sea, como ese punto ahí que, o sea, veía yo como que se puede solucionar o tendríamos cómo hacerlo. Y pues, entonces, como para finalizar así, para no extender, también era como decirles o sea, que las herramientas, por ejemplo, con la ALNA, yo trabajé mucho como con lo de geoespacial y me encanta mucho, y era de que es una herramienta que permite conocer pues a los territorios, sobre todo cuando estamos también en las universidades, por ejemplo, como estas universidades, donde hay como esa poca también interacción con lo demás, ¿no? Entonces, no conocemos Orinoquía, no conocemos Bichadas, entonces nos olvidamos como que de esos otros espacios y no, o sea, no somos integradores, aún no llegamos como a esa parte de integración y nada, pues contenta de estar acá, feliz. Y Gracias. pues sí, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer y pues
sí, también estoy trabajando también como por una parte como de ese reportaje espacial ambiental que tenemos, porque es importante, digamos, como ese reconocimiento que la gente sepa cómo está su otra cara de la ciudad o cómo está su otra... Ujú. Muchas gracias. Bueno. Gracias por este compartir, porque este espacio, de lo que se trata también es de escucharnos y justamente a partir de la experiencia cotidiana y la experiencia también comunitaria que hemos tenido en diferentes partes. Entonces, también algún otro comentario, pregunta del público por acá. Bueno, hola, no, bueno, agradecerle pues a Luis Carlos, a Lorena, al equipo de la ANLA que está acá. Yo soy Juan David, hago parte pues del grupo de Ecología Política desde hace pues algún tiempo. Yo soy docente de Ecología Política Latinoamericana pues acá en una institución que se llama el Politécnico Colombiano. Bueno, yo pues finalmente me parece como que el trabajo que ustedes hacen es como bien admirable también porque a veces cuando pensamos desde la ecología política latinoamericana siempre ha habido como mucha sospecha frente a todo lo que hace el Estado. Y digamos que estamos en este momento en el que nos preguntamos cuáles son estas posibilidades de estos gobiernos de izquierda en materia pues de temas ambientales y toda esta herencia de pensamiento crítico latinoamericano pues nos ha hablado del extractivismo también de estos gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco como por ese lado, es decir, cómo manejan, cómo gestionan, cómo sienten, cómo piensan ustedes esas contradicciones entre precisamente pues unos estados de izquierda que tienen una inercia, que es de un crecimiento económico que es, digamos, es muy difícil de cuestionar, ¿cierto? Pues digamos, hablar de crecimiento y todo eso en términos, digamos, del estado y todo eso es como una cosa muy, que hace mucho, demasiado ruido, ¿cierto? Y al mismo tiempo unas comunidades que tienen unas visiones territoriales que en muchos casos están, digamos, en contradicción con esas mismas, digamos, inercias que trae ese estado, de ese crecimiento económico, de esas infraestructuras, de esas visiones de desarrollo, aunque sea pues llamado desarrollo sostenible y todo esto que incluso pues el propio Milson que mencionabas ahora, Luis Carlos, ha estudiado como todas estas infraestructuras para la integración regional sudamericana y muchas de esas infraestructuras fueron pensadas en gobiernos de izquierda en América Latina, ¿cierto? Como el caso de Lula en Brasil y todo esto. Y digamos que la ecología política latinoamericana ha sido muy crítica de esos gobiernos de izquierda. Y aunque Petro en un inicio también como que criticó, incluso en su discurso de posesión, ese extractivismo de izquierdas, también digamos que la propia inercia del mismo crecimiento económico ha venido llevando a que los modelos de desarrollo sea muy difícil de cambiar. O sea, ¿cómo viven ustedes esas, digamos, esas contradicciones de entre esos modelos de desarrollo y esas necesidades que tienen las comunidades también en los territorios? Con estos grandes proyectos de infraestructura. Y eso era un poco como por ahí pues la pregunta. ¿Será que hacemos una ronda, una pregunta más y después le damos la palabra a Luis Carlos y a Lorena para que nos puedan responder? ¿Quieres una pregunta más por acá? Seba, sí, una pregunta por aquí, una pregunta más. Sí. Bueno, primero, muchas gracias a Luis Carlos y a Lorena por estar en este espacio y compartirnos desde sus experiencias el Estado, ¿cierto? En perspectiva ecológico-política. Mi nombre es Joan Sebastián Silva. Yo soy integrante del grupo de Ecología Política y Justicia Hídrica y soy profesor e investigador de la Fundación Universitaria Claretiana desde la antropología y desde los temas ambientales. Me parece bien interesante la parte de metodología que están ustedes pensándose y también en relación un poco a lo que ustedes venían planteando sobre cómo aterrizar el tema de los criterios sobre derechos humanos en estos procesos técnicos de la entidad. Y tengo varias cositas ahí como para enunciar y voy a terminar con una pregunta. Yo he trabajado muy de la mano con algunas comunidades campesinas. Dentro
de las instituciones ambientales a los campesinos no se les reconoce como sujetos ambientales, ¿sí? Porque vienen con una idea también un poco en la que relacionan al campesinado con el tema de la colonización y un poco el tumbe y el construya sociedades, colonización, ¿cierto? Ahí empiezan un poco a, digamos, debatirse algunos conocimientos en relación a cómo las gentes y los grupos están habitando los territorios y en últimas cómo las instituciones parten a priorísticamente de algunas concepciones que en realidad no toman forma en los territorios. Esto lo digo pues por algunos acercamientos que he tenido trabajando con campesinos ambientalistas en varios lugares de Colombia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ustedes planteaban una pregunta y es cómo contribuir desde la ecología política. Y nosotros, un gran equipo en el que pues incluían no solamente profesionales de ciencias ambientales, de lo jurídico, de la biología, sino también campesinos, ambientalistas, de los movimientos, porque eso es la ecología política además. Nos pensábamos la necesidad, por ejemplo, en términos de derechos humanos, de entenderse más el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento ambiental. Esto tiene que ver directamente con los derechos humanos y que no están por ningún lado dentro de lo que tiene que ver con los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos de las evaluaciones de impactos ambientales o de los diagnósticos alternativos. El aspecto psicosocial no aparece por ninguna de las partes y es algo que debemos empezar a plantear en este momento que tenemos, entre comillas, la oportunidad de generar cambios, ¿sí? Por ejemplo, no criminalizar las formas de asociación y de organización, en este caso ambientales, que ha sido, digamos que históricamente, una forma de operar de las instituciones del Estado. Entender los sufrimientos en territorio, yo creo que también nos da mucha posibilidad de hacer cosas, por ejemplo, desde lo que ustedes están planteando y desde lo que el gobierno está planteando en relación a lo que tiene que ver con estas metodologías, ¿sí? No es muy frecuente que lo psicosocial esté en el centro de la discusión de los impactos ambientales. Casi siempre nos ubicamos en el durante la construcción de las, por ejemplo, hidroeléctricas y después de la construcción de las hidroeléctricas, pero nunca antes, cuando la gente se empieza a organizar y a pensarse su territorio. El simple hecho de organizarse y sentarse a pensar ya tiene que ver con, digamos, aspectos psicosociales que no están siendo, digamos, tenidos en cuenta dentro de estas conversaciones que se llevan al interior del Estado y de estas instituciones como la ANLA. Por otra parte, pues yo quiero resaltar que venimos de una cooptación del Estado, ¿cierto? Por corporaciones, por empresas, ¿sí? Que en últimas no les importa nada, no les importan las personas, no les importan los derechos humanos, no les importa absolutamente nada, pero esto tiene que ver un poco con el papel del Estado desde sus inicios y su conformación a través de, digamos, un poco la politización gradual, si se quiere, y de cooptar las funciones sociales en términos de lo ambiental que tienen las personas. Básicamente ya no es, si se quiere, entre comillas, propiedad de lo comunal, de la gente o de las gentes que están en los territorios. Tiene que pasar directamente por el Estado y a veces hay una fractura. Y en ese sentido, ahí termino con la pregunta, ¿cómo devolver esa delegación del poder a la gente, que en últimas son los que están vivenciando, en últimas son los que están, digamos, presentando sufrimiento ambiental, en últimas los que están viendo en sus territorios, en sus vidas, en sus memorias, etcétera, todos los daños, todos los impactos que implica, por ejemplo, la construcción de grandes infraestructuras? ¿Y cómo entonces el Estado se vuelve o se podría volver un receptor y un mediador de estos cambios que en efecto y en últimas es la vida, ¿cierto? ¿Cómo devolver eso a la gente? Y dejaría por ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, con estas primeras tres intervenciones, le damos la palabra ahora a Lorena y a Luis Carlos,
para que nos puedan también sus apreciaciones y algunas respuestas a estas apreciaciones. Luis Carlos. Listo, muchas gracias. Oye, yo no recuerdo bien el nombre de la primera estudiante, no me quedó claro. María. ¿María? María, Hola, María listo, Sierra. María Sierra. Sí. listo. Yo voy a hacer unos comentarios generales buscando responder una parte de las tres intervenciones y Lorena también me va a complementar. Voy a iniciar no por María, sino por el comentario del profesor Juan David de Ecología Política Latinoamericana, contándoles la infidencia de que siempre he querido estudiar esa maestría, pero todavía no he podido. Pero muy chévere, digamos, las posibilidades que generan justamente ese pensamiento crítico de los extractivismos. Tú dices los extractivismos de izquierda o al fin y al cabo extractivismos. Cuando yo empecé a hablar con el profe Milson, me hiciste recordar de esta concepción de al final, ¿cuál es la definición de extractivismo? Yo devolvería la reflexión, no es devolver la pregunta con preguntas, sino la reflexión de qué entendemos por extractivismo. Porque yo recuerdo que Milson me colocaba en tensión también la discusión de extractivismo son muchas actividades que se hacen en territorio por muchos tipos de actores, incluyendo a las comunidades mismas. Entonces, ¿cuáles son los extractivismos que nos generan preocupación y cuáles son las regulaciones jurídicas que deberíamos mejorar para esos extractivismos que nos generan preocupación al grueso, digamos, de la sociedad hoy en mi rol de Estado como Estado, desde la autoridad que hace parte de una cadena de toma de decisiones que está al final? Yo soy el último filtro, me refiero no yo, Luis Carlos, sino la ANLA. La ANLA es el último filtro de una cadena de toma de decisiones que son también la ejecución de una serie de políticas que ustedes en el grupo conocen muy bien y las señaló hace un momento la prof. Yo diría que esa discusión trasciende el alcance también de lo que yo pueda humildemente mencionar como ANLA, porque hay unas políticas mineroenergéticas que también están siendo objeto de revisiones y ajustes por parte del Ministerio de Minas y Energía principalmente. Obviamente sus entidades adscritas que las hemos mencionado en esta conversa, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que entiendo hay una propuesta de que esa agencia se transforme en la Agencia Nacional de Energía, la Unidad de Planeación Mineroenergética, ¿sí? Entonces, ese sector, el sector energético, el sector de energía, es un sector que tiene justamente este reto de, por ejemplo, darle un cuerpo a la transición energética justa, ¿cierto? Y que eso es parte de esta discusión. Y es qué es lo que hace distinta a la transición energética justa de todas las transiciones energéticas que se vienen haciendo en América Latina. Pero no me puedo meter en este debate, les pido me comprendan, es porque yo soy ejecutor de una política ambiental y quien diseña la política mineroenergética, que es el ministro Andrés Camacho y sus entidades adscritas, serían las que podrían responder de fondo esa pregunta que nos hace, profe. Yo se la agradezco inmensamente, pero lamentablemente puedo mencionar hasta allí, porque de pronto en la última parte que usted mencionaba las necesidades de las comunidades, pues claramente yo creo que la reflexión que le devuelvo es, en esta propuesta que yo hago de la ruta de la participación debe mirarse no solo cuando me radican la solicitud de licencia ambiental y arranca el proceso de evaluación, sino cuando se elaboró durante todo el tiempo de elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es la forma de fortalecer la participación del Estado y de las comunidades en ese interregno de tiempo en el que se elabora una EIA? Fíjate que hay momentos hay tipos de estudios de impacto ambiental que se pueden demorar 5, 6, hasta 7 años o más. Entonces, en todo ese periodo de tiempo, ¿cómo se fortalecen las veedurías ciudadanas ambientales y las organizaciones para acompañar esos procesos y verificar cómo es la mejor manera de que se den
en el caso en que haya obviamente ese consenso de que ese proyecto, obra o actividad que requiere licencia ambiental, pues también se necesita. Pero también, ¿cuál es el rol del Ministerio de Minas y Energía, la ANM, la ANH, en materia de garantizar la participación cuando se ha expedido también un título minero, un contrato de hidrocarburos, un contrato de energía, un contrato para construir una hidroeléctrica que tiene unas obligaciones para unos privados, para unos terceros? Ahí nosotros se lo hemos planteado tanto a los gremios como a estas entidades públicas, cómo es fortalecer esa ruta de la participación. Yo digo hacia atrás, colocando el punto de cuando se activa la ANLA, cuando me radican la solicitud de licencia ambiental. Y entonces, como tal vez se ha concentrado la exigencia de la participación solo a la ANLA, es que yo siento que también la participación la promovemos, la debemos promover muchas otras entidades y hemos venido construyendo un consenso alrededor de esto. Hoy, por ejemplo, la ANLA se pronunció públicamente sobre el otorgamiento de una licencia ambiental de un proyecto de transición energética solar, que sé que todos tienen preguntas de la sociedad civil, o sea, los solares, los eólicos, cuáles son los impactos que también tienen y cómo se deben manejar. Eso es una pregunta que también podemos dejar ahí en la conversación, porque se requiere justamente fortalecer el modelo de licenciamiento ambiental de América Latina. ¿Sí? Porque para responder cómo manejamos los extractivismos de todos los tipos de gobierno que haya, de derecha, de izquierda, de transición, de centro o lo que sea, es cómo mejoramos los modelos de licenciamiento ambiental de todos los países para tener un buen manejo de sus proyectos cuando están de alguna manera concertados o cuando justamente están en estas fases de participación. Y bueno, yo dejaría por ahí ese en puntos suspensivos. Y me quiero referir a la tercera, que me pareció muy interesante también el tema del campesinado. Y el campesinado es un actor, es un sujeto político que tiene, por supuesto, la Declaración de Reconocimiento de Derechos de las Naciones Unidas y que justamente este gobierno ha venido fortaleciendo la participación de este actor en acciones que promueve el Ministerio de Agricultura, en acciones que promueve la ADR, la ANT. Hoy escuché al subdirector de Educación y Participación, Miguel Ángel Julio, a quien les mencionaba que se piensa realizar un encuentro nacional de zonas de reserva campesina. Este gobierno ha reconocido varias zonas de reserva campesina que estaban pendientes. Entonces, decirte que el reconocimiento del campesinado de este gobierno existe y que en los procesos de licenciamiento ambiental, en las distintas oportunidades que hemos tenido de dialogar, de interactuar, pues se viene haciendo pues un reconocimiento de este sujeto político. Yo, por ejemplo, estuve hace una semana larga en Saravena, Arauca, y el actor con el que estuve hablando fue justamente un movimiento campesino. Y claramente el Estado tiene un permanente reto de cómo fortalecer el enfoque diferencial campesino en todos los procedimientos administrativos de los que somos responsables. Entonces, pues decirte que estamos haciendo esa tarea y que seguramente reconocemos que falta continuar encontrando pues esos caminos de que el campesinado pues encuentre garantizado su derecho a la participación en todos los escenarios que les mencionábamos en particular de la ANLA, pues de la ruta de la participación en el licenciamiento ambiental. Por otro lado, profe, me parece muy interesante la propuesta que usted hace sobre la categoría de sufrimiento ambiental y del componente psicosocial. Eh, Me parece muy valioso, yo lo conectaría, digamos, con el tema de salud y ambiente. Yo recuerdo que aquí en la Universidad de los Andes, en Bogotá, hay una clínica que se llama la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Y recuerdo una publicación justamente de la naturaleza como víctima y la naturaleza como sujeta de derechos al final, que también sufre pues algunos impactos y que ahí tiene lugar ese reconocimiento de lo psicosocial en la naturaleza, pero también lo psicosocial en las distintas especies como nosotros, como la especie humana. Y yo pienso que es muy chévere poder darle curso a esa propuesta. Veamos cómo podría ser. Al final, profe, nosotros queremos estar en permanente contacto porque
Cuando el Ministerio de Ambiente saque a publicación la metodología general para la presentación de estudios ambientales, la va a sacar justamente en un mecanismo de participación que se llama consulta pública. La consulta pública es que dura publicado el documento en la página del Ministerio de Ambiente un tiempo, entiendo que son 15 días, y durante ese tiempo la sociedad civil tiene la posibilidad de leer y hacer aportes a algunos de los elementos, y el ministerio tiene que procesar esos aportes y hacer los ajustes que sean precisos a partir de los mismos. Entonces yo conminaría al profe ojalá que en el escenario de esa consulta pública poder preparar una propuesta justamente sobre ese tema que a mí me parece que es al lugar y que debemos encontrar técnicamente la manera de cómo tiene un lugar. Tiene un lugar en el medio socioeconómico, en el formato, digamos, del modelo de licenciamiento ambiental hoy vigente, pero creo que en la ecología política tiene un lugar tal vez más integrador, esta categoría que tú planteas del sufrimiento ambiental. Y finalmente cierro esta intervención de respuesta diciendo que estamos totalmente de acuerdo con que ninguna entidad del Estado tiene por qué reproducir un discurso de criminalización contra ninguna persona ni contra ningún actor. De hecho, hoy que estuve en una sesión del CIPRAT, que es una instancia de la Comisión del Ministerio del Interior que tiene a su cargo la Secretaría Técnica de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, a propósito de la alerta temprana 007 del 2024, que habla de defensoras ambientales. Pues yo señalaba justamente que este es un gobierno que reconoce el derecho a la protesta social y una forma de reconocer el derecho a la protesta social es no criminalizar a nadie porque ejerza ese derecho o porque ejerza cualquier derecho. Entonces, decirte a ti, profe, que de nuestra parte ese compromiso es fundamental, es 1A, y desde que soy subdirector lo hemos garantizado, y de hecho esta subdirección reconoce la protesta como un derecho central que permite el ejercicio de otros derechos y que es fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo con tu mirada de que el Estado debe cumplir un rol mediador. Ese es uno de los roles del Estado, justamente hacer una mediación entre las comunidades que manifiestan una oposición a algún tipo de proyecto y la empresa que solicita la licencia ambiental. El rol del Estado, de las distintas entidades, porque ahí la mediación no la hace la ANLA, la mediación la debe hacer Mininterior, Minambiente, Minminas y Energía, si es de minería con la ANM, si es de hidrocarburos la ANH, y por eso lo que nosotros les planteamos a ustedes a modo de propuesta es que la manera de atender y transformar los conflictos socioambientales y socioecológicos que se presentan en un territorio es a través de la coordinación interinstitucional de todas aquellas entidades que tienen facultades para escuchar a la gente y resolver lo que se pueda resolver y explicar lo que no se pueda resolver. Porque hay que entender que cuando tú ejerces el derecho a la participación, pues hay cosas que proceden y otras que no. Lo que no puede generar molestia, sí, pero creo que estamos justamente en ese ejercicio de escuchar y entender pues el encauce que tiene el derecho a la participación. Cierro por ahí, perdonen que me extendí un poquito en esto, pero encontraba importante hacerlo así. Gracias. Y ahora Lore. Gracias. Si algo, Lorena quería complementar algo. Sí, yo quisiera complementar algo que le apunta un poquito a las 3 al tiempo y es en línea con lo que Luis Carlos acaba de mencionar, de que la idea precisamente es entender la protesta como un derecho. Quería mencionar que para nosotros, dentro de la manera en la que nosotros entendemos la conflictividad socioecológica, nosotros hacemos un poco un monitoreo de cuáles son las razones de estas protestas, para ver qué rol podemos ejercer, en qué rol tenemos de pronto que llamar a otras entidades en esta articulación interinstitucional y también en qué rol podemos nosotros revisar si, por ejemplo, estamos hablando de un impacto que de pronto las medidas de manejo no están siendo suficientes o que sí están planteadas, pero de pronto no se están cumpliendo. Digamos que si se cumplieran como están en el papel serían suficientes, por ejemplo. O si estamos hablando de un tema de desinformación, o si estamos hablando de una dificultad que va más allá y que es más un tema de relacionamiento, por ejemplo, con el operador, que eso también es algo que pasa y es algo en lo que entonces habría que llamar a un diálogo, etcétera. Digamos, hay muchas maneras de leerlo, pero ninguna es criminalizar. Al contrario, lo vemos como una oportunidad
de repensar cosas, y ahí les quería contar muy rápidamente. La entidad tiene una cosa que se llama el Sistema de Transformación de Conflictividad Socioecológica. Y lo que nosotros hacemos en el Sistema de Transformación de Conflictividad Socioecológica es identificar expedientes permisivos, digamos, licencias, por decirlo así, en planes de manejo, en los que veamos que hay algún tipo de conflictividad, para poder decir, bueno, en qué podemos aportar, en qué tenemos que llamar a alguien, más allá solamente de los indicadores de protesta, sino también denuncias, o que nosotros mismos veamos en el ejercicio del proyecto algo que puede estar generando conflicto. Y hablamos de que la entidad lo que puede hacer es contribuir a la transformación de esa conflictividad. Contribuir porque no estamos solos, sino que existe un bloque de institucionalidad del Estado y existen actores en territorio también, incluidas las mismas comunidades que pueden actuar en torno a eso. Y transformación, no solución, porque precisamente la conflictividad socioecológica nos habla de que los contextos son cambiantes y de que el conflicto es algo que permite repensar muchas cosas, y por eso en esa tarea estamos. Y que seguramente después de esta tarea y después de la actualización de la metodología, quizás en 10 años haya que volverse a pensar cosas, y ahí es donde también es interesante la conexión con la ecología política, porque hablamos de que los contextos precisamente no son estáticos. Entonces, por eso hablamos de transformación y no de solución, por eso es una de las prioridades en este momento, y en parte para eso contamos desde 2019, pero en este gobierno se ha fortalecido mucho más, con gestores territoriales ambientales como Daniela y como Elizabeth en los diferentes departamentos, porque eso nos permite tener una lectura del territorio que amplíe los grupos de valor con los que interactuamos, y en esa medida uno de los grupos que para nosotros es muy importante es el campesinado, pero también las comunidades étnicas, etcétera. Es decir, es ampliar un poco la discusión con las comunidades para que haya cada vez una participación más incidente, en parte pensando nuevas formas, pero en parte también diciendo cómo le sacamos jugo a lo que existe ya. Porque, por ejemplo, una audiencia pública es algo que ya existe. Lo que pasa es que podemos ampliar las reuniones informativas, que la gente tenga mucha más información al llegar a ese momento para realmente tener una participación, ampliar la manera en que nosotros recibimos esa información, ampliar las personas que invitamos a esos espacios, a pesar de que es algo que ya existe. Por poner un ejemplo, pero eso lo podemos hacer con muchos de los mecanismos ya existentes, y donde veamos que definitivamente lo que nos falta es crear una ficha nueva, crear un instrumento nuevo, nos lo podemos pensar. Es una mezcla de las dos cosas, pero definitivamente desde la visión de que las cosas se van moviendo, de que los actores hay que ampliarlos y de que hay que traer otros actores institucionales también a este tema. Excelente, muchas gracias. Yo creo que tenemos unas preguntas, me dicen, hay unos comentarios que están en línea de alguien que nos ha escrito, que nos ha estado viendo la transmisión en vivo. Ahorita, si quieren, nos lo comparte Nelson. Dice Diana Constanza Pérez Rojas que por favor una asesoría para Boyacá, Paipa específicamente. En el Consejo Municipal de Planeación no quedó como un actor con cabida, sino a través de otros sectores. Ese es como el comentario que hace. Sí, excelente. Muchas gracias por ese comentario, Diana Constanza. Y hacemos una última ronda. Si hay alguien más que quisiera hacer unos comentarios, veo hay por lo menos 2 personas. Entonces empezamos por acá. Primero acá, ella, y después seguimos con... Y si hay otro más, es la oportunidad. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles a Lorena y a Luis Carlos por la apertura y por la conversación. Mi nombre es Jessica Restrepo, yo soy ingeniera ambiental y tengo una maestría en desarrollo rural y integro pues el grupo también de Ecología Política y Justicia Hídrica. Primero celebrar lo que nos contaban del ajuste a la metodología, retomando lo que decía Lorena al principio, que han pensado que ha sido parte de la discusión, cómo el Estado entra a garantizar esos estudios, pues como actor garante, esos estudios de impacto ambiental, porque justamente esa es una de las que nosotros hemos escuchado pues en nuestras investigaciones y es una de las quejas
de los reclamos de la población, pues que de pronto tiene alguna reticencia de estos proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos o en fin de desarrollo, es que esos estudios de impacto ambiental están, obviamente, como no hay una metodología pues como muy clara, muy específica, está cargada de subjetividades, de pronto se escapa un poquito de un ejercicio a veces o muy juicioso o muy técnico, o también puede estar obviamente atravesado por los intereses de la empresa o de la consultora, quien se contrate para que se apruebe el proyecto. Entonces, celebrar eso, que están como en el ajuste de esa metodología para que sea lo más técnico posible y que el Estado tenga ahí pues como un rol importante, al menos delimitando esa línea base. Entonces, celebrar eso. Segundo, preguntarles, si sería más una pregunta para Luis Carlos, bueno, Lorena no está, para Luis Carlos, ¿cómo bajan este discurso que yo celebro mucho, pues, que incluyan el tema de la ecología política, pues, y que ha sido un punto elemental para pensar el ajuste de la metodología, ¿cómo bajan eso a las CAR? ¿Cómo, o sea, entonces, por ejemplo, también ha sido un punto de discusión, por ejemplo, de Cornare o de nuestras CAR acá en Antioquia? Lo digo porque, por ejemplo, en particular, Juan David y yo hemos estudiado varios conflictos socioambientales por el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el río Samana Norte, en el río Dormilón, en el oriente pues antioqueño, municipios de San Luis, San Carlos, municipios que históricamente han estado atravesados por el conflicto armado y que viven en conflictividad socioambiental permanente, ahora por presiones de pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Entonces, cuando hablan de la participación también en este nuevo ajuste de la metodología, ¿qué es participación? O sea, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo entienden esa participación, considerando que, por ejemplo, para los campesinos de la zona, ellos nunca se sienten reconocidos en estos procesos, generalmente, ¿cierto? Más es una asistencia, más es garantizar un formato, una foto, pero que sea una participación real y efectiva, más, por ejemplo, esta población que ha sido, pues, histórica, que desde los años 60, 70, pues, por el crecimiento de la región, pues, ha soportado toda esta presión hidroeléctrica y hay un montón de proyectos allá y aún persisten, ahora son puros impactos acumulativos, pequeños proyectos de centrales hidroeléctricas, entonces son pequeñas centrales pero en cadena, ¿cierto? Entonces, y que justo frente a la transición energética que se viene, pues van a haber más conflictos, ¿cierto? Entonces, una de las premisas con las que ustedes iniciaron es también una de las funciones de la entidad es atender esa conflictividad socioambiental. Bueno, ahí dejo, yo había anotado más cositas acá, pero eso, y también lo que vos decías que me pareció muy importante, cómo se evalúa, por ejemplo, ese patrimonio no material en este tipo de evaluaciones, porque, por ejemplo, en el Oriente Antioqueño han habido iniciativas como declarar el Samana Norte como sujeto de derecho, ¿cierto? Que pues no falló a favor, pero que finalmente, si bien estos proyectos responden, yo sé que se escapan pues a mucho a las funciones de las CAR o en este caso de la ANLA, que responden más a la planeación, como ustedes lo decían, claramente los campesinos como sujetos pues, de derecho y sujetos políticos, en este caso en el Oriente Antioqueño, no quieren este tipo de proyectos en el territorio. Entonces, ¿cómo entra ahí las CAR? ¿Cómo se están pensando eso? ¿Cómo han bajado todos estos nuevas discusiones que ustedes están teniendo, en este caso más local, a nuestras autoridades ambientales? Muchas gracias. Gracias, Jessica. Hay otro comentario por acá, ¿sí? Y también tenemos a este lado. Allá o atrás. Sí, hola, el nombre mío es Adriana Rojas, yo soy de la Corporación Con Ciudadanía. Y Con Ciudadanía, pues, promueve los ejercicios de participación ciudadana. Básicamente es eso. Yo me atrevo acá como a través de mi voz, traer las voces ciudadanas de un territorio X, y es la pregunta, dos cositas. Una es, cuando esas visitas de control y seguimiento, esos profesionales de la ANLA, sea profesional biótico, el abiótico y el social, invitan al actor social llamado Mesa Ambiental
a participar enviándoles por escrito, que la mesa ambiental envíe por escrito alguna información que consideren necesaria, pues para que esta comisión de profesionales en terreno la tengan en cuenta y eso es válido. La pregunta concreta es, en aras de fortalecer la participación precisamente y una relación más cercana con ese ciudadano queriente y doliente de ese territorio, que lo conoce, que si no sería más enriquecedor que ese ciudadano, que esa representación de esa mesa ambiental en este caso, pudiera estar en terreno, pues, o en algunos momentos de esa visita en terreno, compartir y conversar con esos profesionales que vienen en la comisión. ¿Cierto? Entonces, eso es como que alguna de las inquietudes que plantean, porque sienten que sienten que no hay real interacción, ¿cierto? Que yo te envío un correo o un comunicado, pero eso no me acerca a vos como técnico y yo ciudadano. Esa es una pregunta. Y la última, si me permiten, es también con las voces ciudadanas, y es que al solicitar, por ejemplo, vengan, yo quiero conocer el ICA, el Índice de Cumplimiento Ambiental, pues para mirar cómo van los avances acá de esos planes de manejo en el proyecto X. Y efectivamente la ANLA responde y envía el ICA. Claro, es un documento súper denso, para nada conversa, pues como con ese ciudadano, pues que no le alcanza, pues como para comprenderlo. Entonces, para terminar, lo que quiero decir es cómo fortalecer más esa cercanía real entre ese técnico que está allá y ese ciudadano que está en el territorio, y que entonces cómo fortalecer esa interacción, una cosa más real y directa. Es eso. Muchas gracias. Diana. Acá tenemos otra, vamos a hacer este último comentario y también tenemos un comentario que nos están haciendo llegar desde el canal de YouTube, que después también lo vamos a hacer leer, pero por ahora la palabra te la damos. Sí. Vale. Buenas tardes, mi nombre es David Caraballo, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y bueno, la pregunta que iba a hacer va muy relacionada a la primera que plantea aquí la compañera. Sin embargo, en esa subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental no me queda muy claro y también va con la relación a la pregunta que hacía el profe. ¿Qué tipos de profesionales o en qué profesión, disciplina se están moviendo estas personas encargadas de mediar y conversar con las comunidades desde un rol psicosocial para la comprensión de las necesidades reales de la comunidad y que en esa lógica de cuál lenguaje se está hablando con esas comunidades para que comprendan todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando y para que pueda haber una articulación integral en todo esto? Muchas gracias. Excelente. Y hacemos lectura entonces del comentario que nos hacen llegar desde el canal de YouTube. Sí, desde YouTube, Fabio Andrés David nos hace 3 preguntas. Dice, buenas tardes, un par de preguntas. Luis hablaba de que uno de los objetivos es mejorar la calidad de las fichas de manejo. La pregunta es si estas fichas de manejo se pueden modificar o ampliar. La otra, en relación con las preguntas del compañero Sebastián, ¿cómo generar confianza en los actores locales, entre paréntesis campesinos, frente a la institucionalidad, el Estado? Y por último dice, ¿cómo mejorar y ampliar la participación ciudadana, entre paréntesis, empoderamiento de los actores locales, y que esto permita mayor y mejor incidencia política? Esas son las 3 preguntas de Fabio. Ya digamos, nos queda muy poco tiempo para que sepan también, porque esto termina a las 6 de la tarde, sí, pero quisiera darle la última palabra a Lorena y a Luis Carlos para que también aprovechen como para todo lo que han escuchado. Creo yo que hay algunas preguntas que tienen mucha relación entre sí, ¿no? Y es justamente cómo fortalecer el diálogo con la ciudadanía activa y que haya unas respuestas que sean mucho más directas en ese sentido también. Y obviamente todo lo que tiene que ver con las CAR, ¿no? Que creo que las corporaciones ambientales, ¿cuál ha sido la relación que se tiene con las corporaciones ambientales y acerca de los retos que ustedes también ven en ese sentido? Entonces le damos la palabra a Luis Carlos y a Lorena, ojalá sí que sea, digamos, cerrando Precisa. para de esta manera poder ya despedirnos también. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a Diana, Jessica, David, Adriana
Fabián y a la última persona que hizo el comentario, a Fabián, por las preguntas. Respondo con algo de precisión por el tiempo. Jessica, muchas gracias. Geniales tus preguntas. Eh, aprovechar tu pregunta para aclarar que, digamos, las CAR por su nombre son autoridades ambientales que tienen una autonomía y que deben seguir igual los lineamientos de la metodología que se actualice cuando evalúan, obviamente, licencias ambientales. Los lineamientos del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, son emitidos por el Ministerio de Ambiente. Entonces, digamos como que quien ejerce ese rol de interacción de jefe de sector es el Ministerio de Ambiente directamente. Yo participé de un encuentro de SINA de educación ambiental coordinado justamente por Miguel Ángel Julio, y ahí pudimos interactuar de hecho con el encargado de los procesos de participación de Cornare. Yo lo que diría es pues que hay que buscar a esos encargados de esas corporaciones y ver cómo están promoviendo la participación y la pedagogía teniendo en cuenta los referentes legales, pero también los lineamientos del Ministerio de Ambiente. Y decirles que hay otra oportunidad además de la MGPA. La subdirección de Miguel Ángel está actualizando la política de participación ambiental. Otra gran oportunidad maravillosa, y yo sé que él estaría muy contento de recibir los aportes que ustedes tienen. Agradecerle también la pregunta de Adriana, y yo creo que se junta aparte con lo que dijo Fabián, y es que las visitas que se programan en seguimiento ordinario, pues tienen un cronograma, ¿verdad? Y algunas de esas visitas, nosotros hemos justamente promovido la participación en la visita de seguimiento. Y es que cuando el equipo de técnico de campo va a hacer la visita de seguimiento, pueda tener una interacción con comunidades locales y que eso sea parte del ejercicio de la visita. De hecho, así habrá, por ejemplo, una visita justamente acá al campo Caño Limón en Arauca. Y es que parte de la agenda de la visita de seguimiento sea interactuar con esas comunidades que de pronto tienen denuncias ambientales por presentar, elementos por preguntar, al final pues ejercer la participación. Entonces contestarte, Adriana, y felicitar el trabajo también de Conciudadanía, pues que efectivamente sí se viene fortaleciendo. Entiendo lo de los ICA. Los documentos de licenciamiento ambiental son a veces muy complejos por la extensión y el lenguaje. Y creo que ahí hay unos temas de retos bien importantes para todos los actores. Y pues yo diría que sí se puede, para responderle a Fabián, sí se pueden modificar las fichas de manejo, justamente porque cuando hay una visita de seguimiento, puede darse un escenario tentativo de que haya un impacto no previsto que identifique el equipo en campo. Y frente a un impacto no previsto, pues se requerirá diseñar una medida de manejo justamente que responda a ese impacto no previsto. Entonces ahí se crearía una ficha de manejo nueva, pero también si tú identificas que el impacto cambió, algo cambió en el impacto, entonces se puede modificar o ampliar la ficha. La respuesta es que sí. ¿Cómo ganar confianza en la gente? Fortaleciendo la participación y cumpliendo la constitución política. ¿Y cómo se empoderan los actores? Con pedagogía ambiental, que es lo que estamos haciendo. Y de acuerdo con David, el rol psicosocial hace falta. En nuestra subdirección es la subdirección en la que hay más perfiles sociales. Tenemos trabajadores sociales como tú, hay antropólogos, sociólogos, gente que hace parte de estos campos, pero sin duda alguna falta, o sea, falta más personas, digamos, de estas formaciones, no solo en la ANLA, sino en otras instituciones. Al final mi subdirección es la más nueva y la más chiquita, pero pues hacemos Muchas grandes gracias. esfuerzos por justamente generar esos lineamientos de lenguaje claro. Excelente. Muchas gracias, Luis. No sé si también Lorena, un comentario. Solamente un comentario chiquito y es, yo creo que también hay un tema en el que estamos trabajando mucho y es un poco lo que les decía de nuestra subdirección de participación juega, y yo creo que en todas las autoridades ambientales juega un papel similar en el sentido de que termina siendo transversal y nos permite en un trabajo que seguramente tomará no solamente meses, sino años, porque las curvas de aprendizaje de las entidades del Estado son gigantes, y si uno mira la ANLA dentro del Estado es un bebé. La ANLA nació en 2011. Pues, ¿cuánto tiene? No sé, Ministerio de Defensa, ¿cierto? Pero
nuestra subdirección tiene un papel y es no solamente listo. Necesitamos más perfiles sociales y otra forma de comunicar y centrarnos más en el lenguaje claro, sino es el reto, y en eso estamos trabajando y creo que hemos avanzado bastante, en transversalizar la idea de lo importante y lo incidente que debe ser la participación en todas las etapas del proceso. Es decir, no es que la subdirección de participación va por un lado, sino que todos tenemos que ser un engranaje que tenga esa visión. ¿Y eso qué nos permite? Tenemos compañeros de evaluación que son geólogos, pero que son buenísimos hablando con la gente. Tenemos compañeros de evaluación que son hidrólogos, pero que le explican perfectamente a un campesino cómo es el proceso de las aguas subterráneas. Tenemos compañeros que son ingenieros ambientales como Elizabeth, pero que tienen experiencia con comunidad que les permite tener una interacción cada vez más clara, y esos compañeros se vuelven fundamentales en nuestro proceso de cambio y de aprendizaje como entidad para que todos vayamos teniendo eso en la cabeza. Entonces, creo que ahí es un lugar en el que hemos podido avanzar bastante. Nosotros generamos procesos internos y externos y digamos que nos centramos hoy en la charla por temas de tiempo y espacio en los externos, pero estamos al interior en medio de todo un proceso de interacción para que todos tengamos esta visión de manera transversal, y yo creo que es algo que se puede ver en los momentos de interacción directa cada vez más. Entonces, un poco hacia allá también va el tema, no solamente de generación de confianza en el Estado, sino de generación de confianza en la información técnica que produce la autoridad, que es pues, de bastante alto nivel, pero que lo que dice Adriana es cierto, que cada vez hay que traducir más y todos estamos en esa tarea, no solamente nuestra subdirección. Ujú. Excelente, no. Una última cosita, profe, qué pena. Es que me parece importante resaltar también que se viene haciendo un trabajo de reconocimiento de los enfoques diferenciales, que en la autoridad los hemos venido identificando: el enfoque diferencial étnico, el campesino, el de los distintos pueblos indígenas, comunidades afro, incluso todo el tema de los colombianos, colombianas en el exterior, o sea, todos los enfoques diferenciales. La existencia del Ministerio de Igualdad justamente se justifica para que esa entidad ayude a jalonar cómo irradiar esos lineamientos y marco jurídico sobre estas poblaciones, pero en nuestro caso pues hemos ido avanzando. Y nada, quería cerrar con agradecerles, simplemente agradecerles y decirles que para nosotros esto no es un cierre, sino es un compromiso de mantener un canal de diálogo con ustedes, porque la academia nos interesa, esta academia crítica que nos moviliza, que nos permite seguir varios ejercicios, entre otras cosas porque tenemos otra agenda de espacios en que podemos interactuar. Va a haber un foro de derechos humanos y licenciamiento ambiental al que está invitado el grupo, va a haber un congreso internacional en el próximo semestre, seguramente nos veremos en la COP16, y en todos los espacios de participación de la autoridad pues están más que invitadas. Entonces, generar ese agradecimiento y esa extensión de invitaciones consecutivas. Muchas gracias. No, pues muchas gracias también a ustedes, un aplauso también por esta posibilidad, ¿no? Quisiera resaltar como la disposición que tuvieron desde el principio en la invitación que hicimos como Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica a la ANLA a participar en este espacio, que es un espacio que está alojado en la Universidad de Antioquia, que tiene el apoyo del INER, Instituto de Estudios Regionales, y que nos ha permitido en esta oportunidad también, a través de la transmisión en vivo, poder grabar la sesión para que sirva de utilidad y de educación ambiental y de información para otras ciudadanías activas, ¿no? Y de esta manera creo yo que es un paso muy importante. Yo quisiera decir que creo que nunca habíamos visto esta voluntad, generosidad de hacer parte de ese tipo de espacios académicos que han podido en este momento compartir con nosotras. Y también creo yo que quedamos con la disposición, como lo dicen también Lorena, Luis Carlos, para seguir conversando. Estamos abiertas y abiertos a recibir como la posibilidad de otras invitaciones, seguir participando como veeduría, participando como una academia comprometida en la revisión de las metodologías, en las consultas que puede haber en términos ya de la ciudadanía, porque creo yo que esa es la única manera que también se cumple un papel social también de la universidad, ¿no? Entonces, por ese lado, agradecerles mucho. También quisiera agradecer ahora al equipo de comunicaciones del INER, Instituto de Estudios Regionales,
que han venido en esta ocasión 3 personas, al mando también de coordinador de comunicaciones Nelson, a poder hacer esa grabación en vivo, que es la primera vez que la hacemos en la historia del grupo de estudio. Nos la habían pedido mucho en las redes sociales. No garantizo que pueda hacerlo permanentemente, pero en la medida de las posibilidades y gracias a los esfuerzos trataremos por lo menos de una ocasión más en este ciclo poder tener esta transmisión. Que dicho sea de paso, la próxima sesión es el jueves 2 de mayo y trata sobre la geopolítica de la extracción y los conflictos territoriales. También invitamos a Langla para que venga. Tendremos a una invitada del Instituto de Estudios Populares de Capacitación Popular del IPC, que es una investigadora que ha venido haciendo seguimientos de empresas transnacionales, chinas, estadounidenses en el territorio colombiano, y justamente esta geopolítica que ellas se sitúan en nuestro país, pero con unas dinámicas transnacionales y cómo eso también altera todo el conflicto territorial. Entonces les agradezco mucho pues su participación y a todas las asistentes y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta la próxima. Me guardan tintico. Me gustaría tomar tintico con ustedes, pero que lo disfruten. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Chao, gracias. Paula. Gracias, Paula, Tatiana.